De todo esto del movimiento de paro de los taxistas, pues obviamente todo el mundo corrió de alguna manera para que no le afectara en el desempeño de su trabajo. Por ejemplo, yo que tenía que estar aquí temprano, pues salí mucho antes de las 5 para poder no encontrarme con ningún movimiento que me impidiera llegar al trabajo. De todas formas, estuve 45 minutos en la autopista a las 5 de la mañana, ya había problemas con el tráfico. ¿Por qué? Porque me encantó. Miles de costarricenses se levantaron muchísimo más temprano para salir en sus carritos a trabajar. Esta es Costa Rica, quiere trabajar, le gusta trabajar. Y los costarricenses de alguna u otra forma se las ingeniaron para llegar. Otros usaron la tecnología. Estamos en tiempos nuevos, ¿verdad? Y se ha hablado mucho del teletrabajo. ¿Para qué? Para que si en algún momento hay una situación que impide a un trabajador llegar a su trabajo y puede ser eficiente realizar el trabajo en su casa con la tecnología en sus manos, pues qué bien. Entonces hablamos del teletrabajo, una opción que se puso a prueba ayer durante el paro de taxistas, porque no solo la empresa privada, también mucha empresa pública que tuvo problemas con algunas personas que vivían largo, que tenían problemas para pasar, entonces dijo, no, váyase a la casa y haga teletrabajo. Don Marco Durante, abogado laboral, nos habla de esta opción. ¿Cómo ver? ¿Estoy en lo correcto cuando digo que pasó una prueba del teletrabajo ayer, don Marco? Buenos días, doña Amelia. Acá voy en carretera batallando con las presas del día y sí, en efecto, la oportunidad de las empresas que ya habían previsto teletrabajo tienen una ganancia frente a las que todavía no se han organizado. Doña Amelia, lo primero que hay que decirle a quienes nos escuchan es, en Costa Rica todavía no tenemos una ley que regule el teletrabajo. Solamente tenemos, hasta el momento, 3 decretos ejecutivos que regulan el teletrabajo para el sector público. Pero el sector público representa no más del 15% de la totalidad de la población laboral. El 85% que laboramos en la empresa privada tenemos un vacío legal. Entonces es importante que nuestros diputados corran con aprobar una ley sobre el teletrabajo para poder vencer los temores que muchos patronos hoy tienen de empezar programas de teletrabajo en sus empresas por falta de conocimiento y falta de certeza de qué puede pasar si mando a mis trabajadores a teletrabajar. Ahora, doña Amelia, aún así, aunque no tengamos ley, yo creo que ayer fue un vivo ejemplo de que si yo quiero tener una empresa competitiva, si yo quiero tener una empresa que dé resultados, a pesar de las dificultades externas que podamos tener, hay que empezar a trabajar en un programa de teletrabajo dentro de la organización. Aún sin ley, es posible en Costa Rica que las empresas privadas aprueben una política de teletrabajo y comiencen a dar los primeros pasos para utilizar esta modalidad de empleo en el país, doña Amelia. Nadie se le ocurrió medir, don Marco, cuál había sido el impacto en la empresa privada, porque sí tuve muchísima información de gente que dice, pues vieran qué bien, resultó mejor de lo que pensábamos. Otros, como usted bien dice, no estaban tan bien preparados y obviamente el resultado no es tan efectivo y eficiente. Doña Amelia, sí, desafortunadamente tal vez no tenemos los datos, pero no dudo que ayer hubo pérdidas millonarias en todo el sector productivo del país que tuvieron dificultades para transportarse. El teletrabajo, probablemente una pequeña fracción de la empresa privada en Costa Rica la pudo utilizar porque ya están preparados para eso, pero todavía esta es una modalidad desconocida. Aún así, a mí me gustaría dar como tal vez 3 o 4 ideas de cómo cualquier empresa, pequeñita, mediana, grande, podría pensar en cómo echar a andar un plan de teletrabajo. Después de la última entrevista que usted hizo,
queda alguna inquietud, ¿verdad?, de que si esto va a seguir en el país, y entonces, ¿por qué adelantarnos a situaciones como esas y empezar a pensar en aprobar para la empresa donde uno trabaja un pequeño plan de teletrabajo? Son 4 o 5 pasos lo que hay que hacer, por lo menos para prepararse y poder echar a andar esto. A ver, para aprender, don Marco, le agradezco mucho que nos quiera enseñar. Doña Amelia, tal vez lo primero es que la empresa tiene que formar un pequeño comité para determinar cuáles puestos dentro de la empresa son teletrabajables. No todos los puestos dentro de una organización se pueden teletrabajar, hay algunos que sí y otros que no. Después, cuáles personas están en condición para teletrabajar, si cuentan con un espacio adecuado en su casa para teletrabajar, si tienen conectividad, si tienen el equipo de cómputo. En fin, hay que valorar puestos teletrabajables y condiciones de personas para ver si estos podrían teletrabajar. Ese es el primer paso. El segundo es crear un plan piloto. Doña Amelia, decir, bueno, vamos a hacer en los próximos 3 meses un plan de teletrabajo para determinar las primeras áreas y las primeras personas que podrían teletrabajar. Después, definir qué tipo de teletrabajo se va a hacer. Vamos a mandar a las personas el día de la restricción vehicular. La vamos a mandar 2 días a la semana, en las tardes. En fin, es necesario determinar cuál es el tiempo de la jornada que una persona y un puesto podría ser teletrabajable. Después, es necesario, que es lo que les preocupa a muchos de los patronos, determinar cuál va a ser la forma en que se va a supervisar y la forma en que se va a evaluar, doña Amelia, el trabajo que se hace a distancia. Si yo como patrón no tengo la posibilidad de supervisar lo que se está haciendo en teletrabajo, ni de medir los resultados, entonces yo a esa modalidad de empleo le voy a tener mucha resistencia. Entonces, documente esto, diga cómo usted, de manera adecuada, va a revisar la forma en que se está teletrabajando. El cuarto paso es sencillo. Usted, después de que tiene ese plan piloto de teletrabajo, revise los resultados. Entreviste a los teletrabajadores, a ver cómo les fue. Entreviste a los jefes de los teletrabajadores, a ver si se perdió comunicación, si se lograron las labores que se estaban esperando. Y finalmente, haga los ajustes que se necesiten mientras tenemos una ley. Pero esto que le acabo de contar, que son 4 o 5 pasos sencillos, documentados en una política, en un adendum del contrato o en un contrato de teletrabajo, son cositas que cualquier empresa por sí misma podría echar a andar y entonces tener una alternativa para que el teletrabajo pueda ser la modalidad que nos ayude a no tener tantas distorsiones con las calles cada vez más embotadas y cada vez con más bloqueos, doña Amelia. Oiga lo que me dicen de parte de un profesor del tecnológico. Hay un estudio que indica que el ahorro en combustible puede ser de hasta un 75%. Doña Amelia, vamos a ver, y en esto es importante hablar ya de las cosas buenas del teletrabajo. También el teletrabajo tiene cosas negativas, que en un proyecto de ley, por supuesto, y en una ley habría que revisar. Pero dentro de las cosas positivas, doña Amelia, el ahorro en combustible, el ahorro en traslados, el espacio físico en el que podría ahorrar una empresa, son de los puntos positivos del teletrabajo, que podría significar no solamente para un trabajador dejar de trasladarse 1 hora y media para ir y 1 hora y media para regresar a su casa, Sí, claro. 3 horas del día metido en presos, y para la empresa poder tener los mismos resultados con menos espacio físico que tiene que alquilar, que tiene que comprar, que tiene que mantener, porque si no, entonces el teletrabajo no resultaría entonces ser la ventaja que tiene. Pero, doña Amelia, también hay cosas negativas. El teletrabajo podría aislar a las personas. Alguien que está teletrabajando, al que no le mantienen informado de qué está pasando en la empresa, y podría sentirse como excluido de la realidad de la organización. Y esas son las cosas con las que un equipo que hace ese comité podría empezar a trabajar para decir, bueno, si estas son las dificultades, vamos a trabajar sobre ellas. Claro.
Excelente, don Marco Durante, muchísimas gracias por ayudarnos y por enseñarnos también. Vamos a estar ampliando el tema de el 75% del estudio que dice que cerraría en combustible. Bueno, teletrabajo, pasó una prueba ayer. Definitivamente la pasó, ojalá que haya tenido muy buena calificación, ojalá que de alguna manera se pueda medir esto para que usted vea que no es solo hablar por hablar, sino que se pueden medir las cosas, los resultados. Cuando volvamos, la Sala Cuarta realizará una audiencia pública mañana sobre la potestad o no que tiene el fisco de cobrar por adelantado las deudas tributarias de los contribuyentes. Es un tema muy importante, muy importante. Vamos a pedirle al magistrado Ernesto Ginesta de la Sala Cuarta, quien convocó a esta audiencia, que nos ayude a explicar. Hacemos una pausa, ya regresamos.